Bien, ¿no? Ya te atrasaste, señora. Bienvenidos a todos. Gracias por dar el tiempo para acompañarnos en Génesis. Vamos a orar para arrancar, ¿de acuerdo? Padre Celestial, gracias. Te damos por la bendición que nos das de reunirnos, aunque a veces con problemas de tecnología, pero estamos aquí, estamos pendientes de lo que dice tu palabra y queremos ver lo que más necesitamos esta noche y pido que tú nos guíes a la verdad. Sabemos que tu palabra es verdad. No vamos a captar todo, pero sí vamos a poder confiar en ti y saber que tú sabes el principio, tú sabes el fin, tú eres el creador y tú eres el eterno Dios nuestro. Gracias, Señor. Gracias por cada uno que se ha dado cita para esta reunión. Gracias por los que han hecho sus deberes, están pendientes de los detalles y están aprendiendo mucho acerca de tú a través de este primer libro de la Biblia. Te pido tu bendición en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como saben, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 5 dice, por eso perdí mi Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Como hemos aprendido en los primeros días, el sexto día de la creación, que el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta semejanza, no, por supuesto, no está hablando del aspecto físico. El aspecto físico, no, porque Dios no es físico, Dios es espíritu. Nos parecemos a Dios en lo que somos de adentro, el ser, lo que nosotros llamaríamos el alma, donde están las emociones, el intelecto, la voluntad, la autoconciencia. Somos creados a imagen y semejanza de Dios y todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. En versículo 3 de este capítulo ya empieza con el enfoque en el siguiente hijo de Adán. Dice Set, versículo 3, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. ¿Notaron la diferencia? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y luego los hijos fueron creados a imagen y semejanza de Adán. Aprendimos acerca de Caín, su descendencia. Sabemos que ellos terminan en el diluvio. Pero antes del diluvio, Dios ahora ya está enfocado en Set y en su descendencia. El nombre Set significa sustituto. Es el que toma el lugar de. Si somos creados y tenemos la semejanza conforme la imagen de Adán, tenemos que aceptar que eso implica la naturaleza pecaminosa. Aquí tenemos un gran contraste. Los hijos de Adán engendrados a semejanza e imagen de él.
Mientras en el principio fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ahora somos engendrados a imagen y semejanza de Adán. Ningún ser humano pierde el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios. No cambiamos de origen. Todos seguimos siendo creados a imagen y semejanza de Dios, porque todavía tenemos emociones, intelecto, voluntad, autoconciencia. Aunque todo eso sí ha sido afectado, porque ahora también llegamos a ser parte de la familia de Adán. El hecho que por el pecado de Adán, ahora seamos engendrados a imagen y semejanza de Adán, significa que poseemos desde nuestra concepción una naturaleza pecaminosa, una tendencia a hacer lo malo que no la llegamos a perder aún cuando hayamos recibido el don de vida eterna, el perdón de pecados, cuando hayamos recibido y creído en Cristo como Salvador personal, no perdimos la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza es nuestra porque nacimos en la familia de Adán. Por ende, tenemos nosotros, los que estamos en este Zoom, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la imagen y semejanza de Dios y tenemos la imagen y semejanza de Adán, cohabitando, viviendo juntos dentro de nosotros. Es interesante que vivieron muchos años los antepasados engendrando hijos e hijas. Del versículo 4 en adelante, en capítulo 5 de Génesis, una cosa constante que podemos observar desde Adán es el hecho que vivieron muchos años, engendraron hijos e hijas y murieron. Y lo dice en cada frase de estos versículos, desde el 4 hasta el 32. El versículo 4 muestra que Adán, a más de sus hijos Caín y Abel y Set, engendró hijos e hijas. Si han testificado algún incrédulo en algún momento, si han compartido el evangelio, saben que una de las grandes interrogantes de todos los que dudan del origen de la Biblia es, pues, ¿de dónde sacó Caín su esposa? Y no es muy difícil de entender que vivieron muchos años, hubo muchos hijos, muchas personas que se casaron y teniendo hijos, una de sus parientes tiene que haber sido su esposa, no es problema. Esa unión no tuvo los efectos que hoy en día tendría si nos casáramos con un pariente cercano. Es porque el pecado afecta a la raza humana paulatinamente y no era un problema en aquel entonces. Un matrimonio entre parientes produciría algún efecto desastroso ahora. Y también en Levítico, años después, ya se estableció la prohibición de casarnos con parientes cercanos. En Levítico 18, capítulo 20, tiene todas esas reglas. Y hoy en día, si se casa con un hermano o hermana, es incesto. En aquel entonces no fue problema. Según Levítico 18:6, ahora sí. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, dice yo, Jehová. No es problema de aquel entonces, sí es problema hoy, y no debemos hacernos difícil la vida
preocupados por eso. Dos personajes se destacan en estas genealogías, en todas estas listas de nombres. Todos vivieron muchos años, todos engendraron hijos e hijas, todos murieron, y la consecuencia del pecado de Adán era evidente. Generación tras generación se describe con el hecho de que murieron, y sí llegó la muerte como resultado de el pecado. Todas las generaciones, excepto uno, Enoc. En versículo 21 de Génesis 5, versículo 21 dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Luego, versículo 22, después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Impresionante, interesante que todos vivieron muchos años, tuvieron hijos e hijas y murieron. Pero Enoc vivió muchos años, engendró hijos e hijas y no murió. La Biblia dice que desapareció porque le llevó Dios. Enoc, la palabra Enoc, el nombre significa iniciación, sugiere un nuevo comienzo. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto de caminar con Dios? Vamos a entrar un poco en esto. Caminar con Dios. Algo no muy usual, pero posible. Caminó Enoc con Dios. La frase solamente se aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. La primera referencia aquí, Enoc, y luego otra con respecto a Noé, en capítulo 6, versículo 9. Y la última referencia está en Malaquías, capítulo 2, versículo 6, en relación a la manera de andar de un grupo de sacerdotes. Cuando Enoc caminó con Dios, había pasado casi 700 años desde que Dios creó a Adán y Eva. Y a lo largo de varias generaciones no se registra que alguien haya caminado con Dios. No era algo común. Las personas estaban acostumbradas a vivir de otra manera, según su naturaleza, su familia, su manera de ver el mundo, la manera de vivir, a imagen y semejanza de Adán. Y no era normal caminar con el Señor. Sí hubo uno antes, ¿no es cierto? ¿Recuerdan en Edén? Tenían la costumbre, Adán y Eva, de caminar en las tardes con el Señor en el huerto. Eso se rompió con el pecado. Y ahora no es tan usual tampoco. No es normal que un ser humano camine con Dios, que anda con Dios. Es fácil hacer lo que todos los demás hacen. Es difícil vivir de una manera contracultural. Es difícil tener otras prioridades que no son las mismas que Dios tiene. Es difícil vivir de acuerdo a Él y no a los demás.
porque hay muchos en el otro camino, hay muchos viviendo de otra forma. Las circunstancias en aquel entonces eran difíciles para aquel que quisiera salir del molde y vivir de otra forma. Caminar con Dios muestra también una relación cercana y recíproca. Caminó Enoc con Dios. Para caminar juntos, tenemos que andar al mismo paso, ¿no es cierto? Recién casados, recuerdo haber salido una vez a caminar con mi mujer y mi suegro. ¡Pum! Y ellos tienen piernas mucho más largas que las mías. Y ellos caminaban a un ritmo y yo atrás. Para caminar juntos tenemos que caminar al mismo ritmo. Tenemos que tener una buena relación. Tiene que ser recíproca. El verbo caminar aquí está en la forma itpael, que acentúa el carácter mutuo y recíproco de esta caminata de Enoc con Dios. Está implícita en el verbo mismo. No es que andaba por allí buscando a Dios, estaban caminando juntos. Enoc mantuvo una relación cercana con Dios para que esto fuera posible. Esa relación cambió su manera de vivir, cambió su manera de ver, de pensar. Caminar con Dios no es poca cosa, es una cosa muy importante y es una cosa impresionante. Y en Génesis solo hay 2 hombres que hicieron eso, caminar con Dios. También es una decisión. Es interesante que él no caminó con Dios, sino hasta después que nació su hijo Matusalén. El nombre de él significa literalmente cuando él muera será enviado. Dios aparentemente le había dicho que cuando él muriera el mundo sería destruido por un diluvio. Por esto Matusalén vivió más años que ningún otro hombre en la historia. Dios no quería que nadie pereciera, sino que todos se arrepintieran. No estaba apurado para esto. Había una decisión de parte de Dios lo que iba a pasar y Dios caminaba con Enoc. Caminó con Dios durante 300 años. Pero quiero que noten lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, versículo 14. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Un predicador que no tenía problema en predicar contra el pecado, ¿no? Lo enfatiza, ¿no? Hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Profetizó Enoc. Enoc fue el primer predicador conocido. La primera vez que vemos a un hombre predicando. Y su mensaje no fue nada positivo. No estaría muy de acuerdo con los de la prosperidad hoy en día, ¿no es cierto? Su mensaje fue un juicio venidero. La palabra profetizó tiene la idea de predecir algo que se encuentra en el futuro. Enoc estaba diciendo que un día vendría un Mesías a juzgar a todos los impíos. Y esa venida se refiere a la segunda venida de Cristo, porque el juez no viene hasta después. Lo que vino primero es el Salvador.
Después vendrá el juez, Jesucristo. Enoc era un hombre que caminaba con Dios, un hombre que predicó la palabra de Dios, un hombre de gran fe en Dios. En Hebreos 11 también habla de Enoc. Versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y luego el siguiente versículo expresa el hecho de que sin fe es imposible agradar a Dios. Enoc agradó a Dios porque fue un hombre de fe. La fe es tangible, es intangible, es decir, no se la puede ver, pero sí se puede ver claramente las obras que produce esta fe. Es como el viento, no vemos el viento, pero vemos el resultado del viento. Se manifiesta que no fue traspuesto o arrebatado a causa de su fe. Por fe fue traspuesto, por fe fue arrebatado. Un hombre arrebatado por Dios. Desapareció, dice, porque le llevó Dios. Enoc no vivió como los demás por esa causa. Tampoco murió como los demás. Fue uno de 2 seres humanos que fueron arrebatados al cielo sin experimentar la muerte física en el mismo sentido que los demás lo tenemos que experimentar. El otro fue Elías, por si acaso. Segundo de Reyes 2:11 dice, aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2. Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Habrá algún otro arrebatado? Primera Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Habrá otros, posiblemente ustedes y yo. Si estamos viviendo cuando llega la voz del arcángel y la trompeta de Dios, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Cómo son los días de Noé? En el capítulo 6 de Génesis ya pasamos de Enoc y vamos a las razones por el diluvio en capítulo 6. Las condiciones de este mundo antes del diluvio. Hubo un gran crecimiento de la población. Versículo 1 dice, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Aconteció cuando comenzaron a multiplicarse. No era problema multiplicarse. Lo negativo fue que cuando hay más gente, hay más pecado. Hubo un crecimiento de población tremenda.
Y luego hubo la destrucción de las familias, destrucción del plan de Dios, del patrón que Dios había establecido. Los hijos de Dios, según algunos eruditos, aquí está hablando de los descendientes de Set, los hombres de piedad, los hombres que siguieron al Señor, los hombres que obedecieron al Señor, los hombres que cumplieron con sus responsabilidades. Y las hijas de los hombres, referencia a las descendientes de Caín. Es decir, los hijos de Dios se casaron con incrédulas. Probablemente su manera de escoger esposa fue fijándose únicamente en el aspecto físico. Cuando un hijo de Dios se casa con una incrédula o un incrédulo se casa con una hija de Dios, hay un problema. Las cosas no iguales no se pueden mezclar. Cuando el criterio para casarse está enfocado en el aspecto físico o el aspecto emocional o el aspecto económico y no toma en cuenta la parte espiritual, el matrimonio ya tiene la sentencia de fracaso. Si no hay un avivamiento espiritual, si no hay un renacimiento, si no hay un encuentro con Dios, el matrimonio no va a durar, o si dura, no va a prosperar. Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Algunos creyentes lo toman como una prohibición con la que no están de acuerdo y dudan de la bondad de Dios. Y al final lo que Dios desea es proteger a sus hijos de no destruir su vida y su matrimonio. Quiere lo mejor para nosotros y nos ha dado las pautas necesarias, las indicaciones, la receta para hacer bien las cosas. Y cuando lo hacemos fuera de orden, va a haber problemas. Capítulo 6, versículo 4. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Existen varias teorías que tratan de explicar la existencia de los gigantes aquí en Génesis 6. Algunos dicen que la identidad de estos los hijos de Dios es que eran ángeles, que se casaron con mujeres y por tal motivo aparecieron gigantes. Hay dos grandes problemas con esta teoría. La primera es que el texto bíblico dice que hubo gigantes antes que los hijos de Dios se casaran con las hijas de los hombres. La segunda razón es que en Mateo 22:30 dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. No sabemos si el tamaño de estos gigantes de Génesis puede ser comparado con los gigantes de los que nos habla el libro de Deuteronomio, pero observamos que allí sí hay unas descripciones exactas. En capítulo 3, versículo 11 de Deuteronomio dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Un codo es 45 centímetros más o menos. Así que el alto era 9 codos, 4.05 metros. Ancho, 4 codos, es 1,80 metros, 1,80. Yo con comer muchas tortillas y frijoles estos días. Estoy engrandándome por anchura, pero no por altura. Pero no he llegado al 1,80 todavía. Ya va cerca. Ya estoy acercando.
No se sabe si son los mismos gigantes en Génesis 6 de Deuteronomio 3. Pero sí sabemos que toda la humanidad se pervirtió. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Todo se echó a perder. Todo designio de los pensamientos del corazón continuo, solamente el mal. La Biblia dice en Génesis 6:6, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, tranquilos, debemos saber que la palabra arrepentirse aplicada a Dios no tiene el mismo significado que nosotros tenemos en mente, porque sabemos que Dios es inmutable, es decir, Él no cambia. El arrepentimiento implica un cambio. Así que esto es incongruente con quién es Dios. Yo creo que la palabra arrepentimiento aquí es una palabra antropomórfica, es decir, toma un término humano y lo aplica a Dios para poder entender mejor. Ejemplos de estos aparecen a lo largo de las Escrituras. Cuando habla de la cara de Dios o el brazo de Dios, Dios no es físico, Dios es espíritu. No tiene cuerpo, pero el texto bíblico utiliza términos humanos, términos antropomórficos para que nosotros podamos entender. Es para nuestro bien poder entender lo que está diciendo. Es forma de hombre. Dios se refiere a sí mismo en forma de hombre, en forma humana. No porque Él sea material, sino para acomodarse a nuestro entendimiento finito. La palabra arrepentimiento se relaciona con el dolor que Dios sintió por lo que la humanidad estaba haciendo. Sí le afectó a su ser interior, a su autoconciencia. Y lo dice en una manera que nosotros podamos entenderlo. En versículo 3 de Génesis 6 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios no les castigó inmediatamente. Les dio 120 años para que se arrepientan. Eso es gracia. Está hablando de la gracia de Dios. Y luego llega el hombre Noé. Perdón. Él aparece en el capítulo 5, versículo 29, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Noé, versículo 6, versículo 8 de capítulo 6, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé significa descanso. Sus padres le dieron el nombre con la esperanza de que habría de ser de mucha bendición para su generación. Esto es su significado. La Biblia dice en capítulo 32 de 5, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Versículo 10 de capítulo 6, engendró Noé 3 hijos.
a Sem, a Cam y a Jafet. Parece que Jafet era el primero, capítulo 10, versículo 21 de Génesis, pero Sem figura como el primero, por la bendición especial que Dios le dio. Versículo 26 de capítulo 9 dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, para que en todo tenga preeminencia. Sem, la palabra que parece indicar que su descendencia iba a permanecer siempre con el nombre de Dios. Su descendiente, el descendiente de Sem, fue Jesucristo. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, el segundo en caminar con Dios. La gracia de Dios produjo en la vida de Noé que sea un hombre justo. Por la gracia de Dios había sido justificado. Noé fue salvo. La palabra justo tiene también la idea de vivir de acuerdo a una norma justa, es decir, la palabra de Dios, lo que Dios dice. Un hombre perfecto es otra palabra que usa así, no porque nunca pecaba, sino porque era íntegro, leal a Dios, sin doblez. Y luego dice que caminó con Dios. Caminó con Dios. Caminar con Dios solo aparece 3 veces, como ya hemos dicho. Enoc, Noé y luego en Malaquías. Enoc y Noé no vivieron en la misma época. Enoc murió en el año 987 a.C. Noé nació 69 años después. Aunque no se conocieron, compartieron algo muy inusual. Los dos vivieron en una generación donde eran los únicos que caminaban con Dios, mientras que toda la humanidad estaba sumida en el pecado. Esta caminata de Enoc y de Noé tiene que ver con obedecer al Señor. Lo hizo así Noé, hizo conforme, Génesis 6:22, conforme a todo lo que Dios le mandó. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. 7:5. 7:9 dice: de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Noé, un hombre obediente, a pesar de estar en la minoría. Nosotros pensamos que somos parte de la minoría en el mundo en que vivimos, porque hay muchos incrédulos a nuestro alrededor. Él estaba en la minoría. En 1 Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Tú puedes ser el único en tu universidad que quieres obedecer a Dios. O puedes ser el único en tu empresa que tiene la idea de obedecer a Dios. O en tu barrio, o en tu pueblo. Noé era el único en el mundo. Cuando estamos obedeciendo a Dios, no importa si estamos en la minoría. Mucho mejor es estar caminando con Dios que ser popular con el mundo. A pesar de estar en la minoría, caminaba con Dios. A pesar de las burlas. 2 Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Se burlaban de Noé. A pesar de la indiferencia, el quemeimportismo de todos los que estaban a su alrededor.
Según de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios aquí califica al mundo que murió en el diluvio como el mundo de los impíos, y Noé como el pregonero de justicia. Noé pregonaba el peligro que estaba por acontecer. Les decía que Dios iba a impartir justicia por todo el pecado que habían cometido, pero solamente su esposa y sus 3 hijos y sus nueras le creyeron. Era tal la impiedad que nadie más se salvó. ¿Cómo sería después de 120 años de predicar el arrepentimiento y nadie cree? A pesar de tanto tiempo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. A pesar del pecado, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. A pesar de ser ilógico, 6:17 dice, y he aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Capítulo 2, versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual fregaba toda la faz de la tierra. Totalmente ilógico que haya un diluvio. Para el mundo, Dios nos pide cosas ilógicas, ¿no? El mundo lo ve como absurdo, lo que hacemos en cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. Amar a nuestros enemigos es ilógico. Perdonar cuando hemos sido ofendidos es ilógico. Ser honestos en todo lo que hacemos es ilógico. No mentir, ilógico. No engañar, ilógico. Siempre las cualidades de nuestra vida nos moverán a las acciones. Cosas negativas nos lleva a acciones negativas. Pensamientos, cualidades positivas nos llevan a acciones positivas. Cuando pensamos en el arca de Noé, yo les conté, creo que al principio de esta materia, que el año pasado fuimos a ver lo que dicen ser el arca de Noé. No creo que es el mismo que él mismo construyó, pero es muy semejante, según los que han hecho los estudios. Si pueden buscarlo en no sé dónde, en YouTube. Busca el arca de Noé en el estado de Kentucky, en Estados Unidos. Es muy impresionante lo que estos científicos cristianos han dado, y tienen todo hecho a medida y es muy interesante. La Biblia dice en Génesis 6:13, dijo Dios pues a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellas, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Expertos en la demografía, sostienen que la población de ese tiempo debió ser de 1,000 millones de personas. Para esto utilizan cifras que la Biblia misma da en torno a que desde Adán hasta el diluvio habían pasado 1,656 años. Se ha tomado en cuenta la cantidad de años que la gente vivía en ese tiempo y las 18 generaciones que surgieron a lo largo de estos años. Y luego
se ha comparado con la demografía más contemporánea del siglo XIX. Dios juzga movido por su justicia y por su amor, no por la maldad. Algunos, en su propia justicia, dice que el juicio de Dios es desproporcionado. Él destruyó a toda la humanidad, la naturaleza, los animales. Pero hay que entender qué tan grave es nuestro pecado. Las características del arca que Dios hizo que Noé construyera, tiene todos los datos aquí en capítulo 6, de madera de gofer. Debía estar dividida en aposentos, cubierta con brea por dentro y por fuera, hecha con medidas muy exactas, una ventana pequeña cerca del techo, una puerta a un costado para poder entrar y salir y tener 3 pisos. El gofer es un tipo desconocido de madera de la que se hizo el arca. Las tentativas de identificación no han tenido éxito alguno. Es posible que se tratara de una madera de un árbol que resultara extinguido como consecuencia del diluvio. En el registro fósil se halla gran cantidad de especies arbóreas desconocidas en nuestro mundo postdiluviano. Dice que el diccionario bíblico dice que es trozo de madera resinosa o madera de sitim, como de las acacias, procedente de la península de Sinaí. También Dios le dice que tiene que ser dividida en aposentos. Hazte un arca, harás aposentos, compartimientos adecuados para cada una de las clases de animales que iban a viajar, cubierta con brea por dentro y por fuera. Es interesante que la palabra brea en hebreo es kahar, que muy semejante al kippur, que es expiación. Yom Kippurim es el día de expiación de los judíos hasta el día de hoy. Y esa palabra aparece 100 veces en el Antiguo Testamento. Como era de esperarse, el término aparece con mayor frecuencia en Levítico que cualquier otro libro, puesto que este texto trata de los sacrificios rituales que se hacían para expiar al pecado. Expiar significa cubrir con sangre. Así como la brea protegía el arca del juicio del diluvio, la sangre de Cristo protege al creyente del juicio del pecado. Al que está en Cristo ya no es condenado, ya no hay juicio. Debía ser hecha con medidas exactas. 300 codos de la longitud, 50 codos su anchura, 30 codos su altura. La capacidad de carga del arca era aproximadamente 39,000 metros cúbicos. Comparar la capacidad de carga del arca actualmente equivaldría a 522 vagones cerrados de carga de ferrocarril. Podrían transportar 125,000 ovejas. Por eso había 2. Debía tener una ventana pequeña cerca del techo. Tenía que tener una puerta a costado para poder entrar y salir. El arca, al ser un tipo, una ilustración de Cristo, hace significativo el hecho de que en el arca existiera una sola puerta. Jesucristo es la puerta, hay una sola puerta, la única puerta. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan 10:9. Tenía que tener 3 pisos. Y de hecho, el modelo que vimos nosotros tiene 3 pisos. El alto del arca es de 14 metros. Cada piso tendría 4,6 metros de alto cada uno.
¿Quiénes están excluidos de los habitantes del arca? Génesis 6:17 dice: "He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá". Toda carne hace referencia a personas y animales. De lo que está debajo del cielo, no está destruyendo a los ángeles ni a los demonios. Todo lo que hay en la tierra no está incluyendo a los animales acuáticos, solo los que están en la tierra. ¿Quiénes son los habitantes? Noé y su familia. Estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Con los otros no. Contigo sí. Implica que incrédulos, ángeles, demonios, animales acuáticos no entrarían en el arca. 8 personas nada más. Dios establece un pacto, un compromiso con Noé y su familia de que ellos no perecerían en el diluvio. Este pacto está basado en su gracia. Los aposentos en que se dividió el arca tenían el objetivo de separar a los diferentes tipos de animales. Hay 3 tipos de clasificaciones que subieron al arca. Cada una de estas clasificaciones nos ayuda a entender mejor los animales que entraron: aves, bestias y reptiles según su especie. Génesis 6:19, aves, bestias y reptiles. Se debe distinguir entre especie y familia. Esto es importante porque se ha dicho equivocadamente que el arca no tendría capacidad para todos los animales. No tenía que tener todos los animales, tenía que tener todas las especies. Se debe distinguir y debe entender animales limpios y animales no limpios. En Levítico 20 dice: por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Una lista en Levítico 11 de animales limpios y no limpios. De los limpios tenía que tomar 7 parejas, mientras que de los animales no limpios una sola pareja. En las aves no se toma en cuenta la clasificación, sino de todas ellas se toman 7 parejas. Animales silvestres y domésticos, según Génesis 7:14. Todo reptil que se arrastra sobre la tierra, toda ave según su especie y todo pájaro de toda especie. En el arca únicamente entraron 5 tipos de animales: animales silvestres, animales domésticos, reptiles, aves y pájaros. ¿Cuál es la diferencia entre pájaro y ave? Hay varias opiniones. La idea general es que las aves es el término general de esta especie y los pájaros son una subcategoría de las aves. ¿Es posible que entraron los dinosaurios en el arca? Génesis 6:20 dice: todo reptil de la tierra según su especie. Significaría que los dinosaurios, que son reptiles, entraron al arca. Lo que vimos o lo que leo es que los dinosaurios son ovíparos, es decir, nacen de huevos. Los huevos son relativamente pequeños. El más grande tiene 20 centímetros. Noé pudo bien haber tomado parejas jóvenes y por ende no más grandes que unas ovejas para llevarlos en el arca. Además, como hemos visto, el arca era enorme, había suficiente espacio. Toma contigo, 6:21, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos.
Los aposentos en que se vivió el arca también tenía el objetivo de separar el alimento que se iba a llevar para alimentar a toda la diversidad de animales. Sabemos que el diluvio duró 40 días y 40 noches, pero el tiempo en que los animales y la familia de Noé permanecieron en el arca fue más de un año, así que necesitaban mucho alimento. Interesante en todo esto es la obediencia de Noé. 6:22, lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No le vemos a Noé aquí cuestionando la orden de Dios. No había llovido, no sabía lo que era lluvia, mucho menos un diluvio. No sabía lo que Dios estaba por hacer, pero Dios le dio las instrucciones muy específicas. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es cómo lo quiero que lo hagas, con esta madera y de este tamaño. Y Noé nunca cuestionó la orden de Dios. Hizo todo conforme, no a su parecer, no a sus ideas, sino conforme a lo que Dios le mandó. ¿Cómo era la vida dentro del arca? La Biblia no da muchos detalles de cómo fue el día a día con Noé y su familia y todos los animales. Tenemos algunos detalles, la cantidad de tiempo que permanecieron en el arca, sí sabemos. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días después de subir al arca. Noé entró, obedeciendo al Señor, esperó 7 días y empezó el diluvio. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Él entra en el arca, después de 7 días empieza el diluvio, después de 40 días y 40 noches termina el diluvio. 5 meses después, 150 días, empiezan a descender las aguas y luego el arca reposa en el monte Ararat. 2 meses y 13 días después se descubren las cimas de los montes y luego Noé espera 1 mes y 10 días, 40 días y envía un cuervo. Después Noé envía por primera vez a la paloma y no encuentra tierra seca. 7 días después envía por segunda vez la paloma y esta trae una hoja de olivo. Y 7 días después Noé envía por tercera vez la paloma y ya no vuelve. Y luego las aguas se secaron sobre la tierra. Y Noé espera 1 mes y 26 días y sale del arca a la orden de Dios. El diluvio duró 40 días y 40 noches. El descenso de las aguas que cubrieron la tierra demoraron más de 1 año en bajar. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Han pasado exactamente 5 meses desde que empezó el diluvio y en el arca se reposa sobre el monte Ararat. Si el arca reposa, significa que el agua bajó lo suficiente para que esto suceda. El monte más alto en el Ararat tiene 5.137 meses. Es decir, Noé tuvo mucha paciencia. Espera 7 meses y 10 días para salir del arca después de ponerse sobre Ararat. Noé no guiaba su vida por las circunstancias, no guiaba su vida, no decidía las cosas según su propia desesperación o su apresuramiento,
sino por lo que Dios decía. Había decidido hacerlo en el tiempo de Dios. Me parece una buena lección para los del siglo XXI. A veces decidimos cosas según nuestro parecer, las circunstancias, la desesperación y el apresuramiento. Noé enfrentó una circunstancia terrible, un diluvio mundial, enfrentó una circunstancia favorable, la tierra se secó con paciencia. Y en todo esto vemos también el cuidado de Dios. La Biblia dice en Génesis 8:1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios hizo lo que tenía que hacer. Él se acordó de Noé. No es que le había olvidado. Al acordarse de ellos, fue enviar un fuerte viento para disminuir las aguas. A veces nos sentimos lástima por alguien, porque vemos una necesidad y nos hace sentir mal y no hacemos nada. No es así con Dios. Dios vio lo que tenía que hacer y mandó el fuerte viento. El Salmo 148, una frase importante, dice versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Es difícil en tiempos de calamidad, de desastres naturales, pero nosotros sabemos que el Creador tiene el control de la creación. La creación obedece al Creador. No entendemos cuando vienen las cosas terribles, pero Dios es el Creador. Y Él permite que el pecado tenga su efecto, que llega a su conclusión natural, pero la creación le obedece. Recuerda lo que dijeron los discípulos en el mar cuando hubo esa tormenta y Jesús solo dice paz y todo se calmó y dijeron hasta la naturaleza le obedece. ¿Por qué? Porque es el creador, pues, es quien lo hizo. Cuando la Biblia dice que Dios se acordó, no tiene la idea de que Dios se había olvidado, sino da la idea de proteger. La palabra acordarse aplicada a Dios es una expresión de su gracia hacia el hombre. Una manifestación de su gracia fue la protección que Dios tenía de Noé y los otros ocupantes del arca, los que residían en ese arca. Él es el creador, Él tiene el poder sobre su creación. Él cuida de nosotros. Con diluvios o sin diluvios, con tormentas o sin tormentas, Dios es Dios y nosotros no. Dios tiene su plan para nosotros. A nosotros nos toca obedecer, a nosotros nos toca cumplir con lo que Él desea de nosotros, nos toca cumplir con su palabra que ya nos dio y cumplir con la manera que Él nos guía. Obediencia. Aun cuando no entendemos, cuando no sabemos lo que es un diluvio, cuando no sabemos lo que es una lluvia, cuando no sabemos cuántos animales hay. Todas las cosas que no entendemos tenemos que poner a un lado cuando Dios está hablándonos. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla a través de su palabra. ¿Cómo estás tú con tu andar con el Señor? ¿Cómo estás tú en tu caminar con Dios? ¿Estás obedeciendo?
¿Estás sometiéndote a Él y lo que Él quiere de ti? ¿Estás permitiendo que Él haga según su voluntad en tu vida? ¿Cómo estás con tu obediencia y tu caminar con el Señor? Solo 2 personas individuales y luego los sacerdotes de Malaquías, pero solo 2 y están aquí en capítulos 6 y 7 de Génesis. ¿Qué tal si nosotros fuéramos hombres de Dios, mujeres de Dios, dispuestos a caminar con Él al ritmo que Él pone? Hay que apurarnos, hay que quizá tomar un descanso, hay que esperar. Andemos con el Señor, obedezcamos a Él y veamos lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, con nosotros, en la vida de otras personas. Hay salvación disponible para todo el mundo. Es suficiente para todos. Tienen que creer. ¿Cómo van a confiar en el Señor si no han creído, si no han escuchado? ¿Cómo van a escuchar si nadie les diga? Si no hay quien predica. Así que hagamos la obra que Dios quiere que hagamos, ¿de acuerdo? Seamos obedientes, aún en las cosas que no captamos, que no cuadran. Dios es Dios. A mí me da mucha tranquilidad, mucha paz, que esta vida no depende de mí, no depende de qué tan inteligente sea o cuáles decisiones tomo, qué pasa si me equivoco. Yo estoy muy confiado que Dios es Dios y Él nos va a guiar. Nos toca obedecer. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Los que todavía están con nosotros, gracias por aguantar y por quedarse. Gracias por seguir este estudio. La próxima semana vamos a seguir adelante con el capítulo 9, hablando del diluvio y los fósiles. Muy interesante toda esa ciencia y espero que capten bien. Como dije al principio, si hay algo de estas cosas que les interesa más, si esto les de veras quieren entender mejor, sugiero que busquen, ¿no? Hay mucha material, todo lo que tiene que ver con la ciencia de la creación. Y cuando abren las puertas a las visas de los turistas ecuatorianos a Kentucky, hagan el esfuerzo, vayan a buscar el Arca de Noé o busque el YouTube, eso es más fácil. Debe haber un YouTube, ¿no es cierto? O un TikTok o algo, no sé. Pero hay mucha información tomando en una forma literal lo que dice Génesis y viendo cómo todo esto es muy, muy posible. Y Dios hizo su obra de esa forma. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche. Los relojes cambiaron acá esta semana. Yo sé que no es así en Ecuador y en Colombia y Panamá, pero acá sí. Y ahora recién estamos llegando a las 6 de la tarde, aunque para ustedes ya son las 9. Así que ya me voy a dormir. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por hacer el esfuerzo.